Es muy triste y lamentable realmente pensar que existe gente, sobre todo católicos, que piensen que el Papa Francisco es un masón o pertenece a alguna logia masónica o alguna especie de controlador mundial de todas las cosas y de una especie de mano oscura que maneja los hilos de los países y todo así, ¿no? Y eso escapa tanto de la realidad. Uno se da cuenta cómo estamos viviendo en un mundo cada vez más descristianizado, un mundo que va perdiendo la fe, un mundo que va alejándose cada vez más de Dios. Y si el Papa Francisco tuviera ese famoso poder, yo creo que lo haría, cambiaría el asunto rápidamente. Pues ciertamente no, el Papa Francisco es sucesor de San Pedro y como todos los apóstoles y todos los sucesores de San Pedro, pues en el nombre de Jesús, pues va predicando y evangelizando a todas las personas, pero no es que el Papa Francisco pertenece a un ente masónico de un tercer orden mundial oscuro que tiene secretos con el cual va a invadir el mundo, ¿no? Entonces son tonteras, son para gente muy ignorante, ígnaros, que empiezan a fantasear cosas, ¿no? Y empiezan con lo primero de que ciertamente para las logias masónicas o para la filosofía masónica, pues hay una especie de un solo gran arquitecto del universo, que es vamos a llamarlo un creador de todas las cosas, pero no es el único Dios del cristianismo, sino que es, digamos, condescendiente en decir que cualquier cosa es Dios. Y pues mucha gente ha visto que la forma de hacer ecumenismo del Papa Francisco y de hecho de los últimos pontífices ha estado vinculándose con esta forma filosófica de ver a Dios, vamos a llamarlo así. Y no es así, nos vamos viendo no solo por el Concilio Vaticano II, sino desde el siglo I, desde la evangelización de San Pablo, cuando San Pablo llega a estas regiones, a estos lugares, donde ven incluso hay una escultura al Dios desconocido, San Pablo acoge esta, digamos, parte cultural, religiosa del pueblo griego, del pueblo no judío, de todos de estas partes, digamos, que no conocían a Dios, y hace toda una reflexión y una invitación a conocer al verdadero Dios conocido, que es el verdadero y único Dios Jesucristo, ¿no? Entonces, y San Pablo no va ahí gritándole a todo el mundo y golpeando a todo el mundo y deshaciendo cosas y rompiendo estatuas, ni esculturas, ni cosas así, ¿no? En alguna ocasión, lo más, digamos, que yo recuerdo es que se desgarra un poco las vestiduras cuando él lo confunden como una especie de Zeus o de hijo de Júpiter. Y creo que a Bernabé también lo confunde con un hijo de Marte o que es el mismo Marte, ¿no? Pero fuera de eso, él hace más bien una aclaración, ¿no? Yo no soy Dios, no soy ninguno de sus dioses, más bien el hecho de que he hecho un milagro es confirmación de que vengo de parte del verdadero y único Dios. Y ciertamente ese ha sido el caminar de la iglesia. A veces queremos que el Papa Francisco actúe como en las épocas de las cruzadas, como en la época medievales, como en la época renacentista, donde efectivamente los papas tenían realmente una participación política y militar tan considerable, que era pues muy real, ¿no? Pero vemos ahora que los últimos pontífices están caminando con esa misma espiritualidad del siglo primero, con esa amabilidad del siglo primero, con esa y al mismo tiempo entrega y arrojo para hablar del amor de Dios con amor, sin destruir nada, más aún dejarse, así como en el siglo primero, capturar, atrapar, insultar, digamos, de igual manera, cuántos pontífices de Juan Pablo I, segundo, Juan XXIII, Benedicto XVI y Francisco, el Papa Francisco han sido
acusados de cosas que no son ciertas, no solamente de que son masones ocultos o que el Concilio Vaticano II está lleno de masones o fue este, manejado por iglesias protestantes y cosas así. O incluso han recibido títulos de antipapas todos o anticristos porque le tomaron al Papa Benedicto XVI, por ejemplo, una foto que hacía así y que no era así, que está dando una bendición. Ya dijeron que es una especie de satánico, que justamente el Papa Francisco se colocó en un avión donde aparecía un número 66 y al frente había otro 6, o sea son cosas que son tontas, y yo invito a la gente que lea las escrituras y recuerde siempre, siempre, siempre estas palabras de Jesús que son inquebrantables y no es una idea de Jesús y no es una interpretación de Jesús y no es una filosofía de Jesús, sino que lo dijo real. Y si creemos que Jesús es Dios y tiene el poder y resucitó entre los muertos y me va a resucitar a ti y a mí y tiene el poder, con ese mismo poder le ha dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno jamás podrán contra ellas. Yo te doy las llaves para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo y te doy las llaves para que lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Yo te doy la autoridad. Pastorea mis ovejas. Luego en el último capítulo de Juan, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, ¿no? Y luego dice, ¿no? Llegará un momento donde tú alzarás los brazos y otro te ceñirá la cintura, ¿no? Entonces vemos todas estas palabras proféticas reales que se cumplen inmediatamente y Pedro se convierte en la cabeza de la iglesia y todos sus sucesores son la cabeza de la iglesia católica. Yo puedo entender que un hermano protestante piense lo que piense, pero gente católica pensando que el Papa Francisco es masón, que el Papa Francisco es un antipapa, pensando que el Papa Francisco es el anticristo, pensando que el Papa Francisco es un hereje, pensando que el Papa Francisco es es un débil, es un enquencle que no pelea contra la fe. Incluso le han dicho que es una persona antiprovida, ¿no? No puedo decir la palabra porque el canal me lo pueden censurar. Y no es así, he visto muchos videos donde el Papa Francisco apuesta por la vida desde la concepción hasta el fin final, y también la acogida a las personas ancianas, así como a los niños, a los recién nacidos, y también por este problema de los no nacidos. Entonces, o que el Papa está formalizando las uniones entre dos varones o entre dos mujeres, o sea, tantas cosas que se vilipendean y se insultan y se atacan sin fundamento a la roca sólida de la iglesia. Como dijo el padre Fortea en alguna vez, y dejaré el enlace en la descripción del video, decir que el Papa Francisco es un hereje, es un anticristo, no es solamente una opinión, sino que rompe con toda la línea magisterial, rompe con toda la interpretación de la Biblia, rompe con toda la tradición de la iglesia, porque recuerden que un papa en diferentes épocas va concretando los dogmas, va formalizando los sacramentos, va completando qué libros son inspirados y cuáles no para las escrituras. Entonces, no puede ser que un momento un papa sí y un papa no, porque no me cae, porque sí me cae, porque sí dijo bonito, que no dijo bonito, que es muy ecuménico, que no es muy ecuménico, que es muy litúrgico, que no es muy litúrgico. Eso no, amigos. El papa es el papa. Te caiga bien o no te caiga bien. Puedes tal vez no estar en concordancia, no entender algunas cosas, pero no motivar a que genere cisma, división en la iglesia. Eso no está bien. Sigamos rezando por el obispo de Roma y por todos los obispos en comunión con él. Gracias por su compañía, paz y bien.